Ahí estamos. Bueno, a ver cuáles están, ¿quién es el que quería grabar de ustedes? ¿Están o no están? Profe, ¿cómo está? ¿Me podría permitir para grabar? ¿Sí? ¿Quién sos? Rueda Nicolás. Bueno. Nicolás, aquí estamos. Buenas. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Profe, me permitiría grabar? ¿Consuelo? Sí. ¿Consuelo sos? Sí, sí. Ahí está. Igual estoy grabando. Creía que no iba a poder grabar en esta, pero sí puedo. Bueno, ahí estamos. Ahí les comparto el PowerPoint para que lo veamos juntos. Y empezamos. Ustedes párenme en cualquier momento, yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el tema de digestivo que me han pedido. Obviamente que no voy a dar con todos los detalles, porque si no sería de nuevo 2 horas y son 2 clases para esto, pero para que ustedes me puedan interrumpir cuando sea necesario. El tema que vamos a ver hoy es digestivo. Digestivo es un tubo, digamos que va conectado desde la boca hasta el orificio anal, a través de todos los órganos o las partes o los, digamos, comunicaciones que tiene desde la boca hacia el exterior. Cada una de las partes tiene, desde el punto de vista histológico, características propias para que puedan desempeñar la función específicamente. Digamos, en términos más simples, son la incorporación de los alimentos por la boca para que sean procesados, achicados hasta la molécula pequeña que pueda ser absorbida o incorporada a nuestro organismo para que pueda ser fuente de nutrientes o de la energía que necesitamos para todos los procesos vitales. A su vez, luego de que es absorbido a nivel del intestino, lo que no es necesario, lo que es un desecho, es eliminado como materia fecal. Entonces, lo que tenemos que saber claramente, qué le pasa a nuestro organismo o qué herramientas tiene nuestro organismo para que eso pueda suceder. Incorporamos los alimentos en la boca. Entonces, en la boca, lo que tenemos como herramientas son la misma boca, la lengua, los dientes, todo lo que es la secreción de saliva a partir de las glándulas salivales, y especialmente este órgano que es la lengua, que va a ayudar en este proceso de iniciar la digestión a nivel de la boca. ¿Qué elementos tenemos importantes? Las glándulas salivales, porque hemos dicho que la digestión va a empezar en la boca, por lo tanto necesitamos que a los alimentos sean cortados, achicados, para que empiece ese proceso de desarmar, de achicar el tamaño de las moléculas. Entonces, lo que tenemos que hacer es mojarlo y ablandarlo y romperlo. Lo mojamos con estas glándulas salivales que tienen en su composición enzimas que van a empezar a cortar. A su vez tiene algunos compuestos como son proteínas, mucosas, glicoproteínas, electrolitos, etcétera, que van a cumplir la función de iniciar esa digestión. También tenemos, como vamos a incorporar alimentos que no sabemos el estado de higiene que pueden tener, el organismo tiene manera de protegerse y es, por ejemplo, como en la saliva tiene la inmunoglobulina A, que es un antibacteriano que va a servir para la defensa de estas posibles incorporaciones de materiales que puedan generar una contaminación. Luego tenemos, muy importante, los dientes. Los dientes simplemente es un efecto mecánico de romper
los alimentos para reducir el tamaño para que puedan ser iniciada la digestión o llegar al tamaño de la molécula apropiada para poder ser absorbida. Los dientes tienen una estructura muy particular que está descrita ahí bien en la diapositiva, pero especialmente son duros porque el objeto es romper con la masticación, con los músculos de los maxilares y la dureza de estos dientes para que puedan romper y achicar el volumen de los alimentos que hemos incorporado. Es importante que ustedes sepan cuáles son las composiciones del diente para saber cuál es la función de cada parte, especialmente de todo lo que hace a la corona, que es la parte dura, para que pueda romper, que tiene el esmalte, la dentina, y después la parte de la raíz, que es la que lo mantiene fijo al hueso del maxilar para que pueda ejercer esa fuerza, y lo hace a través de todo el cemento o esa masa unida a la membrana alveolar que le da firmeza y lo sujeta en el hueso. Aquí también vamos a tener una composición especial que son la parte de la pulpa dentaria, que es la que está irrigada, porque como es un elemento que está vivo, o sea que necesita permanentemente un intercambio de nutrientes. Solo la parte exterior, que es el esmalte, tiene ya los cristales, en este caso de hidroxipatita, colágeno, proteoglicanos, etcétera, que son lo que les van a dar esta dureza para cumplir la función de romper los alimentos. Entonces, las glándulas salivales, los dientes, y tenemos como otro elemento muy importante la lengua. La lengua es un órgano muscular, musculoso, que no solo participa en la digestión, sino también en el habla, en la fonación. Como nosotros estamos viendo digestivo, lo que nos interesa es qué función cumple desde el punto de vista digestivo, y es ayudar a formar el bolo alimenticio. Hemos dicho que lo tenemos que mojar y romper. Entonces, quien lo va trasladando, torciendo, acomodando para que le pueda llegar la humedad o las enzimas o las glándulas salivales a todo la comida para transformar en bolo alimenticio, es justamente este músculo. Este músculo tiene la gran ventaja de que tiene músculos que pueden distribuidos en todas las direcciones, por lo tanto puede lograr un movimiento muy particular que le es propio de la lengua. Además tenemos diferentes estructuras en la cara superior, en la cara inferior. Lo más importante aquí desde el punto de vista digestivo son las papilas gustativas, que las tenemos en la cara superior. Estas papilas, ¿qué objetivo tienen? Es determinar o detectar los sabores, amargo, dulce, salado. ¿Por qué será necesario que tengamos papilas gustativas en la lengua? Y es justamente para que sintamos la necesidad o el placer de incorporar ciertos alimentos. Entonces son como mecanismos que tiene la naturaleza para que nosotros podamos sentir ganas de comer y por lo tanto incorporar todos los nutrientes que nos hace falta. Piensen ustedes qué hubiese sido si nosotros no sentimos placer por la comida. No se comería y por lo tanto podríamos morir por la falta de incorporación de los alimentos. Esto de las papilas gustativas que están en la cara superior de la lengua, sin duda está conectado con el sistema nervioso, porque lo que tiene que hacernos es sentir ese placer o esas ganas de incorporar determinados alimentos. ¿Cómo se logra eso? A través de estos corpúsculos gustativos, que son, ahí como vemos en el dibujito, unas células como alargadas que están afinándose hacia la punta, que es el poro. Estos tienen una comunicación hacia abajo, que son con la neurona sensorial. Están la célula receptora, la célula de sostén, aquí se la puede ver un poquito mejor, pero lo importante es entender que estos quimiorreceptores son los que van a discriminar el sabor. Si es un tipo de sabor de acuerdo a la ubicación, vamos a poder reconocerlo: sabor amargo, ácido, umami, que es un tipo de sabor especial, dulce, salado, etc. La lengua entonces es un órgano muy importante y muy distinto, importante para describir y muy distinto en todas sus facetas. En lo que hace a la capa superior, que hemos nombrado como elemento muy importante, los corpúsculos gustativos, todo lo que hace a la
al tipo de músculos que tiene para lograr esa capacidad de direccionarse o de moverse en todas las direcciones, y también el hecho de que tienen una superficie, una capa superior muy diferente a la cara inferior. Especialmente ¿por qué? Porque no tiene las papilas en la parte de abajo y porque el epitelio inferior es muy finito, porque se pueden ver todas las venas. Bueno, a partir entonces del esófago en adelante hasta el final del tubo digestivo, tenemos 4 capas. Siempre son las mismas capas. Y las vamos a identificar como la exterior, la que más contacto tiene con los alimentos, y la interior, la que está en contacto con el adentro, con el resto de los órganos. Pero siempre encontramos 4 capas. En cada una de las partes, ya sea el estómago, el intestino delgado, el grueso, van a tener diferencias de acuerdo a la función que cumplen, pero las 4 capas se mantienen. Está la que está bien en contacto con los alimentos, que es la mucosa, y de ahí hacia adentro está la que le sigue, submucosa, porque está por debajo de la mucosa, la que le sigue es la muscular externa, y recién viene la capa que como protectora, que es la serosa o adventicia. ¿Por qué se llama muscular externa si nunca hemos hablado de la interna? Y es porque dentro de la mucosa, o sea, la capa que está en contacto con los alimentos, hay una capa muscular, y a esa, que es el límite con la submucosa, con la que sigue, y a esa es la que se le llama muscular interna. Entonces, todo el tubo digestivo está formado por 4 capas, donde la que está en contacto con los alimentos es la mucosa, y la que está en contacto con los otros órganos es la serosa o adventicia. Esta mucosa es principalmente la que ejerce la función de la digestión en cada uno de los lugares con características propias, pero es que la que tendrá estructuras desde el punto de vista histológico que le son propias para desempeñar la función que se necesita. El esófago es la más simple, que va a ser ese tubo que transporta la comida desde la boca hacia el estómago, desde la faringe en realidad, hacia el estómago. Es simplemente un tubo de conducción que tiene esas 4 capas y están ahí descritos exactamente cuáles son el tipo de tejido que tiene cada uno. Lo que más nos interesa en el tubo digestivo es el estómago. Hemos dicho entonces que el tubo digestivo lo que hace es justamente la digestión. Y la digestión es todos los procesos que recibe los alimentos desde la boca hasta el intestino cuando se absorben. En cambio, una vez que han pasado a la sangre los nutrientes, ya no es digestión, ya es metabolismo. La digestión se realiza desde la boca hasta el intestino delgado, que es donde se absorbe. Y los residuos son los que siguen hasta el intestino grueso para ser eliminados como materia fecal. Entonces, la digestión, ¿dónde comienza? En la boca. ¿Por qué? Porque tenemos las enzimas, como la amilasa, que inicia el proceso de la digestión de los hidratos de carbono. Pero la parte más importante o de mayor, cobra más fuerza, más tiempo y más elementos que participan en eso, en el estómago, donde se hace especialmente la digestión de las proteínas. El estómago, como está en este dibujito, vemos que tiene distintas partes que de acuerdo a la ubicación se denominan cardias, píloro, cuerpo o fundus, etc. Hemos dicho que todos tienen las mismas características en lo que hace a las capas: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. La función de digestión en el estómago la realiza la mucosa, o sea, la que está en contacto con el alimento. Esa mucosa tiene especialmente algún tipo de células que le van a permitir que se pueda suceder esta digestión. En esta mucosa del estómago, lo que vamos a encontrar son, ustedes imagínense que llega el alimento, entonces tiene que mojarse con un líquido que está en el estómago, que va a llamarse secreciones gástricas. Esa secreción gástrica la vierten, la producen y la vuelcan en el estómago las glándulas gástricas. Las glándulas estas las tiene toda la superficie de la mucosa del estómago, pero hay mayor cantidad de acuerdo a la necesidad en alguno de los lugares, o en el cardias, o en el píloro, o en el fondo.
¿Qué son estas glandulitas o estas glándulas? Son glándulas de secreción que tienen este formato. Acuérdense que siempre una glándula de secreción es como un tubito donde en la base se forma o se secreta aquel contenido que va a ser vertido en el lugar donde desemboca la glándula. En este caso sería en el estómago. Este es el dibujo de una glándula. Es un esquema. En el examen le pedimos muchas veces, a ver, hacer un esquema de una glándula gástrica. Y es simplemente un tubito. En este caso está ramificado. Porque hemos dicho aquí que estas glándulas son tubulares compuestas. ¿Qué quería decir tubular? Que era un tubo y compuesta cuando tenía más de uno. Entonces, las glándulas del estómago son tubulares compuestas. ¿Qué otra cosa teníamos aquí? Aparecían como unas fositas. Imagínense que esta es la mucosa, que esta es la capa interna de la mucosa donde tiene contacto con los alimentos. Y tiene como una boca o una luz por donde se vierte el contenido de esta glándula. Entonces, esta glándula que tiene este formato tubular ramificado o tubular ¿dónde está? Tubular compuesta. Mira, tenemos distintos tipos de células. Entonces, aquí donde estoy señalándole están los alimentos y este es el fondo de las glándulas. Todo esto que está dibujado con células es el epitelio que recubre la glándula del estómago. Todo este es el epitelio, o sea, la pielcita que recubre toda esta glándula. Aquí vamos a reconocer distintos tipos de células de acuerdo a la función que cumplan. Siempre la secreción de una glándula es algo mucoso. Entonces, en general, en todas estas glándulas, en la zona del cuello, o sea, del lugar donde van a estar cerca de donde la desembocadura, están las células que se llaman mucosas del cuello, que justamente lo que van a secretar es mucus. Y después tenemos distribuidas entre el cuello, entre la zona más profunda, el resto de las células, muy importante porque cada una secreta una composición, un compuesto distinto. Aquí estamos enumerando cuáles son esas células. Las mucosas del cuello, las parietales o oxínicas, las principales o peptídicas, las enterocromafines y las pluripotenciales o madres. A ver, ¿qué función cumple cada una? Hemos dicho que las de la mucosa del cuello, especialmente fabricar el muco para que tenga una suficiente cantidad para recubrir este estómago y para permitir que, digamos, pueda mojarse, activarse y ejercer todo este proceso de la digestión. Esas son las del cuello. Entonces fabrican un moco soluble y están ubicadas en el cuello de la glándula. Luego tenemos las parietales. Las parietales tienen este formato. Estas las vamos a encontrar muchas en el cuello de las glándulas, pero la función principal de las células parietales es fabricar el ácido clorhídrico. Acuérdense que el ácido clorhídrico es el necesario para que las proteínas se empiecen a cortar, se empiecen a digerir. ¿Quién lo fabrica entonces? Las células parietales. Estas células parietales no solo fabrican el ácido clorhídrico, sino también un factor que se llama factor intrínseco, que es una glicoproteína muy importante que forma con el complejo B en el estómago para que se pueda absorber en forma correcta. Aquí volvamos para que vayamos viendo. Entonces, células del cuello forman moco. Las células parietales u oxínicas, que aquí las tenemos en este dibujito como rojas, fabrican y secretan, por lo tanto, el ácido clorhídrico. ¿Qué otras tenemos? Las principales. La principal función del estómago, hemos dicho que es la digestión de las proteínas. Y para que pueda digerirse o cortarse la proteína, necesitamos una enzima. La enzima más importante en la digestión de las proteínas es la pepsina. Quien fabrica la pepsina es las células que se llaman justamente principales. Pero no se fabrica como pepsina, sino como pepsinógeno. El pepsinógeno recién cuando esté en contacto con el ácido clorhídrico que fabrican las células parietales, se va a transformar en pepsina, que es la manera como actúan
sobre las proteínas para iniciar la digestión. Estas son muy importantes. Entonces, las parietales y las principales son las dos células más importantes de la mucosa gástrica para poder realizar la digestión, especialmente de las proteínas. Una fabrica ácido clorhídrico, la otra fabrica el pepsinógeno, que en contacto con el ácido clorhídrico se va a transformar en pepsina. Después están otras células que son las enteroendocrinas. Entero quiere decir porque está en el tubo digestivo. Y endócrinas porque fabrican compuestos que tienen función como hormonal, endócrina. ¿Quiénes son estas? Las que se llaman enterocromafines, hay otras pequeñas piramidales, y hay otras que sintetizan otro tipo de enzimas, como péptidos o aminas, que van a ir a actuar sobre las células vecinas, por eso se les llama con acción parácrina. Y por otro lado, en la base, en el final de la mucosa gastrointestinal, vamos a tener las células estas del sistema APUD, que son las que tienen que ver con las defensas del organismo, que son células que captan y decarboxilan a los precursores amínicos. Entonces, la función de estas células enteroendocrinas es liberar hormonas. Entre las hormonas, por ejemplo, está la gastrina, que es una de las hormonas que se sintetizan a nivel del estómago. Entonces, resumiendo el estómago, en el estómago se hace la digestión de las proteínas. Para que se digieran las proteínas necesitamos una enzima que se llama pepsina. Las células principales fabrican pepsinógeno, que es el precursor, es el no activado. Por acción del ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y después tenemos las células enteroendocrinas, que son células secretoras de hormonas que van a actuar también en este proceso o ayudar al proceso de la digestión. Volvemos al dibujito de una de las glándulas para que volvamos a entenderla. Este es entonces el dibujito de la glándula y este es el epitelio. Epitelio sería la piel que recubre a toda esta glándula. Entonces hemos descrito algunas de las células que forman estas glándulas. Están las células de la mucosa, las del cuello, las parietales que fabrican entonces el ácido clorhídrico, las principales que fabrican el pepsinógeno y las enteroendocrinas o enterocromafines que fabrican las hormonas. Y también están las células que son las madres pluripotenciales, que son las que regeneran o vuelven a fabricar con alguna de estas células, cumple su periodo de apoptosis normal, van a regenerar todo lo que haga falta. ¿Hasta ahí alguna duda de estómago? No, ninguna, profe. Es muy importante el tema de estómago. Y esto es la mucosa, no se olviden que es la que está en contacto con los alimentos. Después sigue cada una de las partes de la mucosa, de por debajo de la mucosa hasta la submucosa, muscular externa y adventicia. A ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? El intestino delgado. El intestino delgado, junto con el estómago, son los órganos más importantes de la digestión. Y el intestino delgado especialmente porque ahí se realiza la absorción. Todo el pase de los elementos o de los nutrientes que han sido digeridos a través de los procesos de acción de las enzimas van a poder ser atravesados en el intestino delgado. Para que pueda ser absorbido todos los elementos, tienen herramientas estos intestinos que hace que esto pueda ser así y más fácil. Entonces, si uno quiere hacer una absorción mejor, tiene que aumentar la superficie. Si tenemos un espacio chiquitito, la cantidad que se absorbe es como si quisiéramos colar ahí 70 litros de algo. Va a ser lento y va a ser poco eficiente porque se va a amontonar. Entonces lo que hay que hacer es aumentar la superficie de absorción. ¿Y de qué manera el organismo, la naturaleza, se da maña para aumentar esa superficie de absorción? Con tres estructuras, tres herramientas o tres modificaciones de este intestino delgado. Una son las válvulas de Kerckring,
o los pliegues circulares. Luego, las vellosidades y por último, las glándulas intestinales o las criptas del Lieberkühn. Entonces, describir cada una de estas estructuras que tiene el intestino delgado para aumentar su superficie y facilitar o hacer más eficiente la absorción es describir el intestino delgado. ¿Qué tenemos entonces? Primero tenemos las células. Las células, estas que están en el dibujito, son las células epiteliales o las células del intestino entéricas. Cada tanto tenemos una célula como esta celeste que se llama célula M, que tiene, a diferencia del resto de las células que son todas iguales, tiene estas vellosidades que son gruesas o grandes, que más parecen como pliegues de la superficie. Y vamos a encontrar hacia abajo como unas invaginaciones, como que esto azul entra dentro de la célula. ¿Por qué? Porque están todos los linfocitos. Esta invaginación de la membrana va a alojar a todos estos linfocitos que tienen como función la de pinocitar, o sea, de tomar los antígenos de esta parte de la luz del intestino para poder como presentarlos para la acción de defensa. Esta membrana de las células es discontinua porque va a permitir el tránsito de estos linfocitos. En cambio, vamos a ver que estas otras células no permiten y solamente el paso de todo lo que tiene que ser absorbido tiene una sola dirección, que es desde la luz del intestino hacia la sangre, en el caso de la mayor parte de los compuestos, y en los otros hacia la linfa. Aquí tenemos una entonces de las estructuras que permite ese aumento de la absorción o acelerarlo o aumentar. Las válvulas conniventes. ¿Qué son las válvulas? Imagínense que el epitelio hubiera sido liso, pero en algún momento es como si uno lo tirase, se levanta. Es un repliegue de la mucosa, sube hacia arriba de la mucosa que tiene que haber sido, digamos, hubiera sido originalmente una capa lisa. Entonces, este repliegue hacia arriba mide desde la punta hacia la base unos 8 milímetros, imagínense de chiquito que es, donde adentro, en la parte interior, hay vasos y hay nervios. Si hay vasos sanguíneos es porque todo lo que se absorbe va directamente a la sangre. Y todo el recorrido de este repliegue de la mucosa tiene, ven, estos que son las vellosidades intestinales. Entonces, esto es una válvula connivente que está rodeada por vellosidades intestinales. Entonces es como un doblez de la mucosa que arrastra también a la submucosa. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Especialmente en el duodeno. Y está entonces aumentada notablemente la posibilidad de cantidad de válvulas que puede tener este intestino delgado. Luego, a ver, volvamos. Cada una de estas vellosidades que tiene es el dibujito de la que seguimos, que es la vellosidad intestinal. O sea, la vellosidad intestinal es cada uno de los pelitos que tiene esa válvula connivente. ¿Qué es la vellosidad intestinal? Es simplemente, esto un más oscurito marrón, es la lámina propia del epitelio intestinal. Entonces, esto es una saliente, una evaginación de la lámina propia. Y no es simplemente una evaginación, sino que está recubierta todo por un epitelio de 1 centímetro aproximadamente, que es este que tenemos aquí, que tiene en su superficie estas microvellosidades que forman cada una de las células y por lo tanto también aumenta la superficie de absorción. Entonces ahí hemos visto 3 estructuras que aumentan la superficie intestinal. 1, volvemos para atrás, la válvula connivente, donde tiene cada uno una vellosidad intestinal. Y esa vellosidad intestinal, a su vez, tiene un epitelio que tiene microvellosidades. Y ahí están las 3. Pero ¿qué otra característica hay que describir cuando uno habla de la vellosidad intestinal? Es que donde termina una vellosidad, inmediatamente al lado hay esto que se llama una glándula intestinal
que secreta líquido, mucosa o lo que haga falta para humedecer toda la zona de absorción. Entonces, la vellosidad intestinal está inmediatamente continuada por un vaso, una glándula intestinal que va a drenar su contenido a el intestino delgado. Estas glándulas intestinales, que tenemos el dibujito aquí, es lo que se llaman las criptas de Lieberkühn. ¿De qué características son estas glandulitas? Son tubulosas, o sea, son un túbulo, pero no tienen ramificaciones, por eso es túbulo simple. ¿Y a dónde desembocan? Siempre hemos dicho al lado de una vellosidad. Y si uno mira este epitelio, tiene continuidad del epitelio de la glándula, o sea, lo que recubre la glándula, con el revestimiento de esta vellosidad. Tienen mucha actividad mitótica. ¿Por qué? Porque como esto hace mucha absorción, se desgasta. Por lo tanto, hay que renovar ese epitelio con mucha rapidez. Resumiendo, intestino delgado, absorber los nutrientes. Cuanto más superficie, más rápido y más eficiente la absorción. 3 herramientas, elementos o estructuras del intestino delgado que van a ayudar a eso. Criptas de Lieberkühn, o sea, empezamos desde lo más grueso a lo más finito. Válvulas conniventes, vellosidades intestinales. Aquí está la tercera, para aumentar la vellosidad, que son las microvellosidades. Y estructuralmente tienen las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales pegadas a cada una de estas glándulas de estas vellosidades intestinales. Bien. Estas, digamos, epitelio que cubre todas las criptas, está compuesto, estas glandulitas están compuestos por distintos tipos de células, así como habíamos visto que en las glándulas digestivas teníamos células propias para la función que debía cumplir, en el intestino delgado tenemos 4 tipos de células que van a cumplir distintas funciones. Una son los enterocitos, simplemente lo que son células absortivas. Si tenemos que dibujarlas, volvemos aquí para que se entiendan cuáles son. Estos son los enterocitos. Simplemente células que tienen capacidad de absorber todos los nutrientes o todos los elementos que son necesarios absorberse a nivel del intestino. Después, tenemos unas células que secretan mucina, que generalmente están en el cuello. Secretan moco, que es todo lo que va a dar lubricación o volumen líquido para que esta secreción pueda ser vehiculizada. Están las células de Paneth, las endócrinas, que secretan hormonas, y como en casi todos los tipos de tejidos donde hay mucho desgaste, todas las células que son necesarias para reponer esas dañadas, como son las células madres pluripotenciales. ¿Qué podemos decir de cada una de estas células que forman parte del intestino delgado? Hemos dicho que el enterocito es que aquí tenemos un dibujito, un dibujito mejor, parecido al que hemos visto hace un rato con las células M, donde, si uno las tiene que describir, son células polarizadas. ¿Qué quería decir polarizadas? Que no son iguales de un lado que del otro. Y en este caso, tienen vellosidades de un extremo, el que está a la luz del intestino, y del otro lado no la posee, que está generalmente por debajo o apoyado sobre la membrana basal. Estas microvellosidades que presentan es lo que se llama chapa estriada. Entonces, está cubierta con glucocáliz, con enzimas que van a permitir o completar la digestión de los alimentos. Después, ¿cómo están unidas entre sí estas células intestinales o enterocitos? Están pegadas de ambos lados por lo que se llama la zona occludens. ¿Por qué están necesariamente pegadas? Para evitar que haya una absorción hacia los costados, sino que solamente suceda por las vellosidades y en una dirección hacia adentro. Esa es la función, esa es la explicación de por qué la unión entre los enterocitos es una unión de tipo occludens, para que no pueda más que la absorción tener una sola dirección. Y la zona basal
es la que permite acumular, por ejemplo, los kilomicrones, que son sintetizados en los enterocitos, para poder ser vehiculizados por la linfa, por ejemplo. ¿Qué más teníamos? Hemos dicho las células caliciformes. Si son caliciformes, pues tienen forma de cáliz. Y el cáliz es ancho arriba, delgadito abajo. ¿En qué lugares los vamos a encontrar? Estas células generalmente son unicelulares, secretores de moco, y las vamos a encontrar en el medio de estas células absorbentes. Ellas están intercaladas y tienen como función especialmente la secreción de mucígeno. Van a secretar, por ejemplo, todo lo que pueda ayudar a la digestión o a transformar o a colaborar con el moco. Enteroendocrinas fabrican hormonas, también forman el sistema de protección de la célula, que es el sistema APUD, y tenemos, por ejemplo, cuáles hormonas secretan estas células enteroendocrinas. Y aquí tenemos un listado grande. La cual más importante suele ser, en orden de volumen o de cantidad, la gastrina. Después tenemos las células PANET, que están mucho más al fondo de estas criptas de Lieberkühn y tienen una actividad de defensa, especialmente o probablemente fagocítica, tratando de destruir todas las bacterias. Y las células madre, que hemos dicho como toda célula madre pluripotencial, pueden dar origen a cualquiera de las células que falten del resto. Y después tenemos, como en todo hemos dicho desde el esófago hasta el intestino, tenemos las 4 capas. Después de la mucosa, que es donde se cumple la función y están las partes más importantes, la submucosa, que en general es conjuntivo, en uno es más grueso, es más laxo, en otro es más denso. Por ahí están los vasos sanguíneos, es el efecto de intercambio hacia la sangre, el linfático, tienen nervios, y después de la submucosa viene la capa muscular, que se llama, como hemos dicho, capa muscular interna, pero que está dentro de lo que es la parte anterior a la muscular. Y luego sigue la muscular externa, que de acuerdo al lugar va a tener 1, 2 o 3 capas. En el estómago tiene 3 capas, porque acuérdense que el movimiento del estómago también ayuda para esta digestión. Y luego, por último, está la capa serosa, que es como una lámina, que es tejido conectivo bien laxo, finito, que es la que cubre el mesotelio, o también llamada de protección, para que esté en contacto o permita un desplazamiento correcto con el resto de los órganos. ¿Alguna otra duda con respecto al intestino delgado o las criptas? Profe. Sí, te escucho. ¿Podría repetir o volver a explicar eso de las células M, por favor? Sí. Hemos dicho que hay un tejido, que es el tejido del intestino, espérate que lo achico que es el epitelio intestinal, que es el que recubre a todo el intestino delgado. En ese, digamos, recorrido de la mucosa intestinal, que casi todas son enterocitos, cada tanto hay una célula distinta, que no le estoy encontrando el dibujito. Aquí está. Que es célula M. Ustedes imagínense que hemos dicho que están las válvulas conniventes y cada una de las vellosidades. Y esa vellosidad está formada por todas estas células epiteliales o enterocitos que tienen las microvellosidades o chapa estriada. Cada tanto puede aparecer una célula M. Esta célula M es notablemente diferente en lo que hace a la descripción estructural, porque en vez de tener todas estas microvellosidades que son como pelitos, uno le ve como gruesas microvellosidades, que más parecen unos pliegues de la superficie que las microvellosidades. Y la membrana de abajo está como invaginada, como metida. ¿Por qué? Porque todos estos azules representan a los linfocitos, porque esta invaginación
está como alojando, como albergando a todos estos linfocitos que tienen como función la de tomar o pinocitar los antígenos que vienen por la luz del intestino. Entonces, los linfocitos los toman, los pueden incorporar y pueden llevar hacia la parte, hacia abajo, hacia la membrana basal, para poder realizar su tarea, que es la de la presentación o la de la relación con los linfocitos para el tema de su inmunidad. O sea, no tendría que ver puntualmente con la digestión de los alimentos que entran a la luz del intestino, sino tiene que ver con los mecanismos de defensa que suceden en todo el recorrido de distintas maneras. O sea, estas células M, si uno tuviese que hacer el dibujito, también deberían estar dibujadas en cada una de estas vellosidades cada tanto. ¿Sí? Sí, sí, profe, ahora sí entendí, gracias. Si tienen alguna duda, igual me vuelven a preguntar, me mandan al grupo y yo les contesto, porque les puede haber quedado o no claro, o dicho rápido, o no haber dicho todo. Todo esto es lo que me parece más importante. Ignacio, ¿dices algo? En la mucosa son esas células que no, profe, las M. La mucosa es todo. La mucosa es toda la parte que conecta o que toca o que está en contacto con los alimentos. Pero la capa superior es un epitelio. Ese epitelio está formado por células que se llaman enterocitos. Cada tanto hay una célula M. ¿Dónde está el enterocito? Recubriendo cada una de las vellosidades intestinales. ¿Dónde están las vellosidades intestinales? Recubriendo las válvulas conniventes. Y, a su vez, al final de cada vellosidad tenemos las glandulitas, que no sé por qué las digo en diminutivo, si no son chiquitas, son muchas, que son estas criptas de Lieberkühn, que son las glándulas intestinales, que están inmediatamente después de terminar. Todo esto que estoy señalando aquí en el dibujo, es el epitelio que recubre cada una de las vellosidades. Ahí cada tanto, aquí está, ¿ve? Podemos encontrar una célula M con la función de defensa o de inmunidad. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la función del estómago? Digestión de las proteínas. ¿Qué estructuras lo fabrican? Células principales, células parietales, donde una fabrica el ácido clorhídrico y otra fabrica el pepsinógeno, que son las que están especialmente en concentración, en disposición para producir la digestión o para ayudar a la digestión de las proteínas. Si tienen alguna otra duda de esto, me mandan sin problema al grupo y lo resolvemos. Del digestivo nos quedaría páncreas, hígado y la vesícula, que yo creo que eso es mucho más simple descriptivo, mucha memoria. Pero si necesitan alguna duda puntual, me lo dicen. Y si quieren, hacemos otra clase o otro resumen cortito como este, pero de algún otro tema que les parezca más difícil de entender. Profe, de respiratorio. Respiratorio. Bueno, ese ha dado el doctor Marcelo y no sé si él va a poder hacerlo porque está con... Urinario, profe, también. Urinario, sí. ¿Cuántos días les quedan para el examen? Tendría que ser mañana. La semana que viene creo que es. Todos ya han visto urinario como para que podamos repasar. Porque esto, si no lo han estudiado, no les sirve. Si no lo graban y lo ven después cuando lo puedan ver. Yo urinario sí, profe. ¿Quieren que veamos mañana urinario? ¿Les sirve? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, por favor. Bueno, perfecto. Entonces mañana a las 12:30 hacemos urinario y cualquier duda que tengan de hígado, de páncreas o de vesícula, lo mandamos en forma individual al grupo para todos. Bueno, Bien, ahí yo la grabo y veo si la puedo subir. Yo solo lo puedo subir si lo subo a YouTube primero y les paso el link, pero voy a tratar de hacer.
Bueno, Bueno. profe, muchas gracias. Bueno, No, de profe, nada. muchas gracias. Luisito. Muchas gracias, profe. Profe.